Nora Dalmaso tuvo relaciones sexuales consentidas minutos antes de su muerte. Amante que tenía Nora Dalmaso, que dicho sea de paso, era uno de los mejores amigos de su esposo Marcelo Macarrón. En esos momentos, esa persona, el amante de Nora, que por esas casualidades estaba jugando el torneo de golf con el marido de Nora en Punta del Este, fue la última persona que se comunicó vía telefónica con Norita Dalmaso antes de ser asesinada. Macarrón, si bien estaba disputando un torneo de golf, Punta del Este, Uruguay, se había tomado un vuelo fantasma. Muerte por estrangulación a causa de un juego sexual. Y Nora recurrió a la habitación de su hija para recostarse y descansar. Es ahí donde es sorprendida. Había un parquetista, un pulidor de piso, una persona que trabajaba con los pisos de la vivienda. Terminaba el mes de noviembre del año 2006. Un crimen que conmocionó a la República Argentina y que tuvo lugar en ciudad muy próspera para aquel entonces, teniendo en cuenta de que Argentina transitaba un boom sojero. Esta ciudad del interior del país se caracterizaba justamente por ser parte de ese boom y mostrar en cada uno de sus puntos un muy buen pasar económico por parte de la gran mayoría de sus habitantes. Un barrio parque, podríamos decir, no un country cerrado, sino más bien un barrio privado, pero en una especie de parque con acceso del público en general, y el hallazgo de una mujer en la habitación de su hija con un cordón enroscado en su cuello. Un crimen, como decíamos, que conmocionó a la sociedad argentina y que prácticamente 20 años después todavía no tiene un culpable. Hoy en El Ciudadano vamos a abordar el caso de Nora Dalmaso, caso ocurrido en el barrio de Villa Golf de la ciudad de Río Cuarto, Córdoba, en el año 2006. Un 26 de noviembre fue encontrada Norita y de ahí en más se inició un proceso judicial que realmente mostró una inoperancia muy, pero muy grande, una incapacidad por parte de las autoridades que debían dar respuestas a este hallazgo. Eso terminó alimentando también a otro gran poder que tiene la sociedad, es decir, los medios de comunicación, que prácticamente maltrataron y usaron el caso para direccionar información y para terminar ensuciando, o si se quiere terminar vendiendo, morbo a través de lo que era la vida íntima de la víctima. Las negligencias que tuvo la justicia desde el hallazgo del cuerpo de Nora en el tiempo posterior con respecto a las investigaciones fue muy grande. Hechos realmente bochornosos y una investigación que no fue direccionada, pero nunca se terminó de investigar en su totalidad y realmente en profundidad. Muchísimos errores de 5 fiscales que actuaron mal, no los 5 en su totalidad, pero sí 4 de ellos que hicieron un paupérrimo trabajo en lo que fueron los primeros años de la investigación. Todo eso obviamente también alimentó a cierto sector del periodismo, a cierto sector de los medios de comunicación que a través del amarillismo terminaron vendiendo con la vida íntima de la víctima, terminaron vendiendo con situaciones que eran rumores o dichos de dichos. Domingo 26 de noviembre del año 2006, Nora Dalmaso es encontrada en la cama de la habitación de su hija por un vecino que había recibido el llamado de un familiar de Nora para saber si estaba en su casa porque no podían comunicarse con esta mujer. El vecino acude a la vivienda de Nora, logra ingresar y en su recorrido por la planta baja no encuentra absolutamente nada, por lo que decide subir a la planta de arriba pensando de que Nora podría encontrarse en ese lugar.
Finalmente ahí fue donde, encontrando en la cama de su hija, que en esos momentos no estaba en Argentina, estaba en Estados Unidos por aquel entonces, víctima es encontrada por este vecino tendida en la cama de su hija, con algunos signos de violencia, algunos moretones, y lo que llamó muchísimo la atención y causó gran conmoción en este vecino al momento del hallazgo es el cordón que tenía Nora alrededor de su cuello. Inmediatamente se da aviso a la policía del lugar, se monta un importante operativo y acá es donde comienza, si se quiere, el mal accionar de la justicia en el caso Dalmaso. La escena nunca fue preservada, fue contaminada desde el primer momento en que se dio justamente aviso a la policía y obviamente algunos allegados a la familia Dalmaso Macarrón. ¿Quiénes vivían en esa casa de Villa Golf? Nora Dalmaso, la víctima, junto a su esposo, un traumatólogo importante de la ciudad de Río Cuarto de apellido Macarrón, su hijo Facundo y su hija, que en esos momentos no se encontraba en el país. El hijo mayor del matrimonio se encontraba en Córdoba capital. Recordemos que vivía ahí Facundo Macarrón, ya que estudiaba la carrera de Derecho en la Universidad Nacional de Córdoba, y ese fin de semana no había estado en la casa de sus padres en Río Cuarto. El esposo de Nora en esos momentos tampoco se encontraba ni en Córdoba ni en la República Argentina. Estaba en Uruguay, en Punta del Este, jugando un torneo de golf que, dicho sea de paso, fue ganado por el propio Macarrón, y una noticia que también, según las investigaciones, lo terminó sorprendiendo al marido de Nora Dalmaso en ese viaje que había hecho a Uruguay, Punta del Este. Cuando se hace un recorrido por las últimas actividades de Nora Dalmaso, la información nos centra en la noche del viernes 24 de noviembre, cuando Nora decide salir a un bar conocido del centro de Río Cuarto a compartir una cena con sus amigas. De hecho, va hasta el lugar, se reúne con las amigas y después se retira con 3 de ellas a otra fiesta que se estaba desarrollando en el Rotary Club de Río Cuarto, y posteriormente se despide de una amiga, de su amiga Poli, y emprende viaje a su casa el barrio Parque de Villa Golf. Llega aproximadamente a las 3 de la mañana al lugar, da un baño, se quita el maquillaje. Hay un dato que no es menor y es importante traerlo a colación. ¿Por qué la encuentran a Nora en la pieza de su hija? La habitación de Nora y su marido, la habitación del matrimonio Macarrón Dalmaso, se ubicaba en la parte de la planta baja de la casa, y en esos momentos parte de la planta baja de la casa y sobre todo la habitación del matrimonio estaba teniendo trabajos de refacción. Estaban pintando algunas paredes, estaban cambiando el piso de la habitación. Es por eso que no estaba utilizable, y Nora recurrió a la habitación de su hija para recostarse y descansar. Es ahí donde es sorprendida, en la habitación de su hija. Tras el hallazgo del cuerpo de Nora, comenzaron las primeras investigaciones para saber qué fue lo que pasó justamente en esta vivienda del barrio Parque de Villa Golf. Primeras investigaciones giraron en torno a la gente que frecuentó la vivienda en ese fin de semana, que comprende del día 24, del viernes 24 al domingo 26. Una de las primeras hipótesis fue que a Nora la mataron sicarios, enviados por alguien. Después, obviamente, con el correr del tiempo, se iba a profundizar en esa hipótesis y hasta se llegó a barajar la posibilidad de que su marido Marcelo Macarrón, era quien había contratado esos sicarios para que maten a Nora Dalmaso. Entre las investigaciones surge una última comunicación que tiene Nora Dalmaso, que no es con ninguno de los integrantes de su familia,
pero sí era la comunicación con una persona que en esos momentos estaba con un integrante de su familia. Y hacemos referencia al único amante que se pudo probar entre tantas estupideces que hablaron en su momento, entre tantas informaciones que se quisieron imponer ante las sociedades del amarillismo. Solamente se pudo comprobar un amante que tenía Nora Dalmaso, que dicho sea de paso, era uno de los mejores amigos de su esposo Marcelo Macarrón. En esos momentos, esa persona, el amante de Nora, que por esas casualidades estaba jugando el torneo de golf con el marido de Nora en Punta del Este, fue la última persona que se comunicó vía telefónica con Norita Dalmaso antes de ser asesinada. La autopsia revela de que Nora perdió la vida por estrangulamiento de ese cordón que fue encontrado en el cuello de Nora al momento de que el vecino irrumpe a la pieza de la hija en pedido de la madre porque Nora no daba señales. La autopsia también revela que Nora Dalmaso tuvo relaciones sexuales consentidas minutos antes de su muerte. Eso, en definitiva, fue el dato que terminó bifurcando por parte de los medios de prensa y de la inoperancia y de la poca eficiencia de la justicia la investigación para cualquier parte, a tal punto de que se terminó hablando de la vida íntima de la víctima y no de lo realmente importante. ¿Quién fue la persona que mató a Nora Dalmaso? La primera hipótesis del fiscal Di Santo, uno de los 5 que pasó por este caso, fue muerte por estrangulación a causa de un juego sexual. Viendo la escena del crimen, esa fue la primera hipótesis. La segunda hipótesis, como les decía, tiene que ver con sicarios que fueron contratados por alguien del entorno de Nora para quitarle la vida. La primera en hablar de un crimen por encargo, pero ahora no solo los hombres están en la mira, también hay mujeres bajo sospecha. Y por último, una situación que, no tuvo sustento en las primeras hipótesis y se fue agravando, a tal punto que en un momento se hace un estudio, el ADN que se había encontrado en la bata de Nora, como también ese cordón que rodeaba su cuello, tenía el linaje de la familia Macarrón. Eso fue lo que llevó a la idea descabellada de pensar y de sembrar por parte del periodismo la versión de que Macarrón, si bien estaba disputando un torneo de golf, Punta del Este, Uruguay, se había tomado un vuelo fantasma, llegó a decir un fiscal. Se tomó un vuelo fantasma desde Punta del Este a Río Cuarto para asesinar a Nora y para volver al lugar y posteriormente mostrar que no tenía nada que ver, que había jugado ese torneo de golf, que dicho sea de paso lo había ganado. Como esa hipótesis también terminó siendo descartada y como el ADN estudiado supuestamente tenía linaje Macarrón, no tuvieron mejor idea que involucrar al hijo, involucrar a Facundo. Y se llegaron a decir estupideces de una dimensión gigantesca, a tal punto de que se llegó a involucrar sexualmente a la víctima con su hijo en una especie de incesto. Bueno, una hipótesis que también terminó por tierra cuando Facundo Macarrón, lamentablemente por la situación y todo lo que se generó, terminó, o mejor dicho, la prensa terminó sacando del closet a Facundo Macarrón, que tras todo este proceso y todo lo que estaba ocurriendo en torno a la muerte de su madre, terminó haciéndolo confesar públicamente que él era gay y que no podía de ninguna manera haberse acostado con su madre, haber tenido relaciones sexuales y haberla matado. Una situación que lo tuvo involucrado, que lo tuvo imputado y que finalmente, bueno, fue tirada por tierra. Un montón de negligencias y, como les decía, una contaminación de la escena que no se preservó desde el primer momento, desde aquel domingo 26 de noviembre, cuando el vecino encontró a Nora en la habitación de su hija y dio aviso a los allegados como también a la policía. ¿Cómo habrá sido la contaminación de la escena de que un cura párroco del lugar se llegó a la habitación donde estaba Nora Dalmaso y la tapó, o sea, contaminó la escena, el padre, este cura,
agarrando la sábana y tapando a Nora porque la escena le daba un poco de impresión. Bueno, situaciones que fueron en avances, la opinión pública que a todo esto pedía un culpable y pedía el esclarecimiento por el crimen de Nora Dalmaso, y como suele ocurrir en muchos casos, la justicia, al verse presionada por la opinión pública, ni lerda ni perezosa, terminó de dar una respuesta de la forma que sea, al costo que sea. Y ahí fue donde se conoce en este caso la marcha del perejilazo en Río Cuarto, Córdoba. Vamos a hablar un poquito también de lo que fue el desarrollo judicial y el rol, como te decía, de los medios de comunicación, el paupérrimo rol de los medios de comunicación en torno al caso Dalmaso. Que, a ver, desde el primer momento, cuando se conoció de que el último contacto telefónico que tuvo Nora fue con el amante, terminó convirtiendo la situación en un verdadero reality show mediático, con la familia Dalmaso como personaje de ficción, debido obviamente al poder adquisitivo que tenía la familia, el poder de los secretos y esas series que son obviamente Ricos y Famosos y demás, que son características de bueno, situaciones que en algo se asemejaban al caso Dalmaso. Marcelo Macarrón, el esposo, fue acusado como autor intelectual del crimen en un momento, y finalmente en el año 2022, en plena pandemia, termina siendo absuelto por falta de pruebas. El propio fiscal en ese momento del juicio dijo, bueno, mire, le dijo al tribunal, yo la verdad no puedo acusarlo al señor Marcelo Macarrón porque la fiscalía y en definitiva mis colegas que hicieron el trabajo anterior a mí, hicieron un trabajo malísimo, por lo cual yo no puedo acusar como autor intelectual señor Macarrón. Respecto a los hijos, Facundo Macarrón fue señalado tras este famoso análisis de ADN que hubo en su momento. No se logró la implicancia del hijo de Nora. Sí, le terminaron arruinando la vida, y la propia prensa terminó exponiendo y, si se quiere, vulnerando la vida sexual de este muchacho, que se vio obligado a salir del closet por una situación que tenía que ver con probar su inocencia en ese momento. Prescripción del delito, también es importante mencionar esto, porque a pesar de que se hallaron rastros genéticos del asesino en el cinturón de la bata de Nora, el delito prescribió por el tiempo que pasó, que ha transcurrido, y esto ha impedido la imputación legal del culpable, que puede aparecer, y ahora te voy a explicar por qué. Volvamos a la situación del perejil, de este muchacho, de este pintor de apellido Zárate, que trabajaba haciendo pintura de mantenimiento, también, bueno, era jardinero, se daba maña con eso, y recordemos que Nora, aparte de tener una farmacia, una casa ligada a los sepelios y hacer decoración de interiores, era amante, tenía un hobby, Nora Dalmaso, y era el de los jardines. Le gustaban mucho los jardines a Norita Dalmaso. Directamente se decide, para dar una respuesta rápida al caso, imputar a este perejil, a este muchacho de apellido Zárate, que en ese fin de semana estuvo haciendo trabajos en cercanía de la casa de la familia Dalmaso. ¡Pum! Venga para aquí, tras no tener pruebas concretas para poder imputar a este trabajador. Hacía trabajos en Villa Golf por marchas que se hacían notorias y pedían por la liberación del mismo. La justicia, y en este caso el fiscal Santo, deciden dejarlo en libertad en una situación que se conoció en aquel año 2006 en Río Cuarto, Córdoba, como el perejilazo. Así se presentó Gastón Zárate a la justicia. La orden de detención la libró la fiscalía pasada la medianoche. En la madrugada, la policía no lo encontró en su casa cuando fueron a detenerlo. Fue así que, acompañado de su abogado defensor, llegó a tribunales al filo del mediodía de hoy. ¿Cómo estás, Gastón? ¿Está bien? ¿Estás nervioso, Gastón? ¿Estás preocupado? ¿Qué opinas de todo esto, Gastón? ¿Puedes bajar un segundito el vídeo? Gastón Zárate se abstuvo de declarar hasta no tener acceso al expediente. No se lo cree nadie esto, no se lo cree nadie. Señor, ¿usted lo conoce a Gastón o no?
No lo conozco, pero nadie se cree que este muchacho sea el asesino. ¿Qué opina usted? Los responsables, porque esto no es, esto están engañando al pueblo, el pueblo no es tonto, el pueblo sabe, el pueblo no se la cree a esto es una fantochada. No lo vamos a callar, señor, no lo vamos a callar, Río Cuarto es una ciudad tranquila. Y los corruptos tienen que irse, si no son capacitados, los fiscales si no son capacitados, que se vayan. Estas marchas que hacían vecinos y familiares obviamente de Zárate, que hasta acá lo único que tenía la justicia para imputarlo era la sospecha, denuncia por violación que había tenido en su momento cuando tenía 15 años. No tuvo absolutamente nada que ver Zárate a muerte y en definitiva el asesinato de Nora Dalmaso. El tiempo transcurría, no se encontraban culpables, no había pruebas concretas del caso y en el mal desempeño de los medios de comunicación no solamente se vendía con la vida sexual o con la vida íntima de la propia víctima, de Nora, que había sido asesinada hace algún tiempo atrás en su casa, sino también se vendía con algunos vínculos que se daban entre la familia Macarrón Dalmaso y el poder de Córdoba, testaferros del ex gobernador de la Sota, que esto tenía que ver justamente con un vuelto, con una situación de, bueno, crímenes que tienen que ver con advertencias dentro del ámbito del poder, que eran lavadores de dinero, que estaban en negocios turbios. Bueno, turbios, absolutamente nada de eso se pudo probar. Pero en esos momentos la prensa y los medios de comunicación no vendían con pruebas concretas, con saber qué fue lo que sucedió o quién es el asesino de Nora. En esos momentos se vendía más con exponer la vida sexual que tenía Nora, la cantidad de amantes inventados que podría llegar a tener una mujer de la alta sociedad de Río Cuarto, como también los nexos con el poder, el dinero y demás. Bueno, te hablé de la negligencia y de la impericia que tuvo la justicia en estos casi 20 años del caso Nora Dalmaso. 5 fiscales pasaron por esta causa, que hicieron un trabajo paupérrimo, no todos, porque, a ver, el último fiscal que tiene la causa y el fiscal actual, Pablo Jávega, fue, en definitiva, hizo un muy buen trabajo y volvió a dar una luz de esperanza para saber qué fue lo que pasó con Norita. A 2 meses de que pueda prescribir el caso, el fiscal dice, bueno, vamos a retomar el trabajo y vamos a arrancar desde foja 0. Vamos a ir al inicio del inicio del inicio. Y empezó obviamente a hacer un examen exhaustivo y se da con una sorpresa. Se da con una persona que declaró en más de una oportunidad como testigo y que podría ser tranquilamente el asesino de Nora Dalmaso, que ese fin de semana... Para. Antes de continuar vamos a hacer una cosa. Te vas a suscribir, por favor, le vas a dar like y ahora sí te voy a contar realmente qué fue lo que sucedió con este caso, que comprendió del 24 al 26 de noviembre del año 2006, estuvo en el barrio Parque de Villa Golf, estuvo en la casa de los Dalmaso y estuvo en casas vecinas. Objeto al que la justicia nunca quiso investigar, aún teniendo contradicciones del propio sujeto, que casi 20 años después puede ser el presunto asesino de Nora Dalmaso. En el trabajo que hace este último fiscal que agarra la causa, toma una medida fundamental, que es que se realicen cotejos de ADN a todas aquellas personas que estaban registradas aquel fin de semana en la casa de los Dalmasos, como también en la zona donde vivían los Macarrón Dalmaso, en la zona de Villa Golf. Entre esas personas había un parquetista, un pulidor de piso, una persona que trabajaba con los pisos de la vivienda en ese barrio Parque de Villa Golf. Este muchacho de apellido Bárzola se somete obviamente a las pruebas genéticas porque está identificado
en la zona con trabajos que hizo no solamente en la casa de Dalmaso, sino en casas vecinas. Y otro dato que no es menor y que yo te había contado, en esos momentos Nora acude a la pieza de su hija porque la pieza de ella estaba en reparaciones. Uno de los trabajos que se estaba haciendo en la pieza de Nora era justamente el cambio del parquet. Bársola es sometido al análisis de sangre que posteriormente en el cotejo de pruebas con el ADN que está en la bata que es encontrada en el cuello, alrededor del cuello de Nora Dalmaso, da positivo. Y otra prueba que fue fulminante y fue fundamental es un pelo púbico que se encuentra en la ingle de Nora. Tras el cotejo de ADN también da positivo con este muchacho Bársola, que hoy es señalado como el responsable, el verdadero asesino de Nora Dalmaso. Bueno, lo cierto es que casi 20 años después del asesinato de Norita Dalmaso, Roberto Bársola, este parquetista que trabajaba en Villa Golf, está imputado, pero en libertad. O sea, está libre, camina entre la sociedad, pero está imputado como autor del asesinato de Nora Dalmaso. ¿Qué dice el abogado de Bársola, de Roberto Bársola? Bueno, el abogado alega que la causa prescribió, que el tiempo son 15 años, que el crimen ocurrió en el 2006 y que no se lo puede en definitiva culpar a su cliente. Existiría la situación de un juicio por la verdad. ¿Esto qué quiere decir? Que se podría dilucidar qué fue lo que pasó con Nora Dalmaso, quién fue quien la mató, pero en este caso de confirmarse que fue Roberto Bársola, no se lo podría encarcelar. Bueno, a todo esto el fiscal actual manifiesta de que, los tiempos todavía de la justicia se pueden dar para que se abra un nuevo proceso judicial y justamente el objetivo de la Fiscalía es asegurar a la familia de Nora Dalmaso la identificación de la autoría del crimen. Roberto Bársola es un parquetista que realizó trabajos de pulido en el piso de la casa de los Dalmaso, que ese fin de semana estuvo en la casa de los Dalmaso y que todo indicaría que fue la persona que termina sorprendiendo a Nora aquella madrugada del sábado 25 de noviembre, cuando ella se disponía a acostarse en la pieza de su hija. La situación legal de Bársola entonces está imputado, pero en libertad, y las informaciones nos indican de que podría haber novedades a fines de este 2025, que se ha caracterizado este año actual poner en conocimiento de la sociedad este dato de que podría llevarse adelante un proceso para determinar de que Roberto Bársola, este parquetista que trabajaba en Villa Golf, fue el verdadero asesino de Nora Dalmaso, que a casi 20 años hay un asesinato y hay una deuda grande de la justicia argentina que, reitero, cometió errores groseros y mostró gran incapacidad para poder resolver un crimen que conmovió no solamente a Río Cuarto, Córdoba, sino a toda la Argentina allá en finales del año 2006. Por la compañía y la atención te agradezco como siempre. Te invito a que te suscribas a nuestro canal. Si no lo hiciste, lo podés hacer. Invitarte a que nos reencontremos en un próximo video. Mi nombre es Nicolás Ruiz y te agradezco y te invito a que nos reencontremos en un próximo video.